Amigos y hermanos, hemos llegado al final de este viaje sagrado hacia el corazón de Dios. Hemos escalado la montaña de la santidad. Hemos navegado el océano de la soberanía. Hemos guardado silencio ante el tribunal de la justicia y hemos llorado ante la inmensidad de su amor. Pero hoy, antes de cerrar este capítulo, necesitamos detenernos. Necesitamos dar un paso atrás para ver el cuadro completo, porque corremos un peligro sutil pero mortal. Al estudiar los atributos de Dios por separado, semana tras semana, nuestra mente humana finita tiende a cometer un error de cálculo. Empezamos a pensar que Dios es como un pastel dividido en rebanadas, o como una máquina compuesta de diferentes piezas. Tendemos a pensar que Dios tiene un 20% de amor, un 20% de justicia, un 20% de ira y un 20% de poder. Y dependiendo del día o de la situación, pensamos que Dios activa un atributo y desactiva los otros. Pensamos que cuando Dios ama, deja de ser juez, o que cuando Dios juzga, deja de ser amoroso. No, eso es idolatría. El Dios de la Biblia es lo que los teólogos llaman simple. La doctrina de la simplicidad divina no significa que Dios sea fácil de entender. Significa que Dios no está compuesto de partes. Él no es una suma de ingredientes. Dios es totalmente santo, totalmente amoroso, totalmente justo y totalmente soberano. Todo al mismo tiempo, en cada momento y en cada una de sus acciones. Su amor es un amor santo. Su ira es una ira justa. Su soberanía es una soberanía amorosa. Hoy vamos a unir estos hilos para tejer el tapiz de la gloria de Dios, y para hacerlo, necesitamos volver a los cimientos que quizás tocamos demasiado rápido al principio de esta serie. Necesitamos profundizar, porque si el cimiento está flojo, el edificio se cae. Empecemos donde todo comienza: la santidad de Dios. En nuestro segundo video hablamos de esto, pero es vital que profundicemos más. La palabra hebrea, kadosh, significa cortado, separado, trascendente. Muchos hoy piensan que la santidad de Dios se refiere solo a que Él no peca. Pero eso es quedarse corto. La santidad de Dios se refiere a su otredad. Significa que Él es una clase de ser completamente distinta a nosotros. Imaginen el sol. El sol es glorioso, brillante y da vida. Pero si tú intentas abrazar el sol, te consumirá. No porque el sol sea malo, sino porque es el sol y tú eres humano. La intensidad de su ser es incompatible con tu fragilidad. De la misma manera, Dios no es simplemente un superhombre. Él es el creador increado. Aquí es donde entra la apologética interna. Algunos dirán, ¿no es arrogante un Dios que exige ser tratado con tanto temor? La respuesta es no. La arrogancia es reclamar una posición que no te corresponde. Pero Dios es la realidad suprema. Exigir que lo tratemos como común o corriente sería una mentira. Su santidad es la garantía de que la realidad tiene un estándar. Si Dios no fuera santo, el universo sería un accidente moral sin norte ni sur. Pero porque Él es santo, existe el bien absoluto. Y porque existe el bien absoluto, necesariamente debe existir la reacción contra el mal. Esto nos lleva inevitablemente, obligatoriamente, a la justicia y la ira. Y quiero que presten atención a esta conexión. La justicia de Dios no es un atributo que compite con su santidad. Es la expresión necesaria de su santidad. Si Dios es infinitamente puro, santo, entonces debe estar infinitamente opuesto a lo que es impuro, pecado. Si Dios amara el bien, pero no odiara el mal, no sería bueno. Sería apático. Sería corrupto. Piénsenlo con esta analogía. Imaginen un hospital libre de gérmenes, un quirófano perfectamente estéril, diseñado para salvar vidas. La santidad del quirófano es su pureza. Ahora, imaginen que entra un virus mortal. ¿Qué debe hacer el ambiente estéril contra el virus? Debe destruirlo. La reacción hostil del quirófano contra el virus es la única forma de proteger la vida del paciente. De la misma manera, la ira de Dios es la reacción inmunológica de su santidad contra el cáncer del pecado. Dios tiene que odiar el pecado para poder amar a su creación.
Por lo tanto, no se disculpen por la ira de Dios. La ira de Dios es la prueba de que a Dios le importa lo que sucede en su universo. Pero aquí surge el problema existencial que nos aterra. Si Dios es santo y debe destruir el mal, y nosotros somos pecadores por naturaleza y práctica, entonces estamos en la mira del cañón. Estamos condenados. ¿Quién podrá salvarnos de la mano de Dios? Solo Dios mismo. Y aquí es donde entra la soberanía, un tema que tocamos en el video 3, pero que necesitamos robustecer. La soberanía de Dios no es solo que Él sabe el futuro, es que Él ordena el futuro. Muchos cristianos hoy viven con ansiedad porque tienen una visión pequeña de la soberanía. Creen que el diablo está ganando la partida, o que la voluntad humana puede frustrar los planes de Dios. Escuchen bien. Si Dios no fuera absolutamente soberano sobre cada átomo y cada decisión en la historia, no tendríamos garantía de salvación. Si la salvación dependiera de nuestra voluntad voluble, todos nos perderíamos. Pero la Biblia enseña que, antes de la fundación del mundo, antes de que pecaras, Dios, en su presciencia y consejo determinado, ya había diseñado un plan de rescate. La soberanía de Dios es el colchón de seguridad donde descansa el creyente. El mal existe, sí, pero el mal tiene una correa, y Dios sostiene esa correa. Ni Satanás, ni los dictadores, ni tus propios errores pueden descarrilar el plan de redención que Dios juró cumplir. Y así llegamos al clímax de la historia, el punto donde todos los atributos convergen, la cruz de Cristo. Aquí es donde la simplicidad divina brilla con más fuerza. El mundo pregunta, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno? O, ¿por qué un Dios de justicia perdonaría a un culpable? La respuesta está en la cruz. En la cruz, Dios no sacrificó su justicia para mostrar amor, ni sacrificó su amor para ejecutar justicia. Miren la cruz. ¿Qué ven? Ven la santidad de Dios que no puede tolerar el pecado. Ven la justicia de Dios que exige un pago de sangre por la rebelión. Ven la ira de Dios derramada hasta la última gota. Pero, ¿sobre quién? No sobre el pecador, sino sobre el sustituto, sobre su propio Hijo. En la cruz vemos el amor más grande de la historia, Dios mismo pagando la deuda que su propia justicia exigía. Como dice el Salmo 85, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En Cristo, Dios es, como dice Romanos 3, el justo y el que justifica. Él no rompió su ley para salvarte, Él cumplió su ley en Cristo para salvarte. Esto es el Evangelio. No es que Dios hizo la vista gorda, es que Dios absorbió el golpe. Por eso, amigos, conocer a Dios es el asunto más urgente de sus vidas. Si tú te inventas un Dios que es puro amor pero sin justicia, estás adorando a un ídolo que no puede perdonarte porque no tiene autoridad moral. Si te inventas un Dios que es pura ira sin gracia, estás adorando a un demonio que te aplastará. Pero cuando conoces al Dios vivo, al Dios santo, justo, soberano y amoroso de la Biblia, encuentras la única roca firme, y todo esto está sellado por su inmutabilidad. El Dios que se reveló en la zarza ardiente, el Dios que entregó a su Hijo en el Calvario, es el mismo Dios con el que tratarás hoy. No ha cambiado, no se ha modernizado, no ha bajado sus estándares, ni ha disminuido su misericordia. Te ruego, como una atalaya en el muro, no te conformes con un conocimiento superficial, no te conformes con canciones bonitas y sermones motivacionales que no te explican quién es el Dios al que cantas. Haz del conocimiento de Dios la prioridad número 1 de tu vida. Estudia su palabra, teme su nombre, confía en su carácter. Porque en el día del juicio, lo único que importará no es cuánto éxito tuviste, sino si conociste al Dios vivo a través de Jesucristo. Si este mensaje ha edificado tu vida, te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta enseñanza. Recuerda que este ministerio no es para lucro. Nuestro único propósito es contribuir al cumplimiento de la Gran Comisión. Como está escrito en Marcos 13:10, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y en Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias por ayudarnos a extender esta verdad.